Muy buenas, soy Guille y estamos aquí en un nuevo episodio de Colisionador de Ideas. Hoy estoy aquí con mi compañero, que se presente, por favor. Bueno, yo soy Manuel, alumno de la Universidad de Sevilla, primero de grado de Física. Y estamos aquí con un invitado muy especial, que se presente también, por favor. Hola, buenas. Lo primero, dar las gracias por haberme invitado. Yo soy Carlos Molero, actualmente soy profesor e investigador aquí en la Facultad de Física. Llevo apenas 6 meses aquí y bueno, para mí es un inmenso honor, como he dicho, que me hayáis invitado. Bueno, muchas gracias a ti. Antes que nada, bueno, también quiero agradecer a Nugrem, que recordamos que somos un podcast de Nugrem, y a la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, en la que estamos grabando hoy y la que nos ha dado el material. Así que muchas gracias también a ellos. Voy a hacer yo una breve introducción de nuestro invitado, ¿ok? Carlos Molero Jiménez, que ya lo ha dicho él, pero bueno, es físico español, formado aquí en la Universidad de Sevilla, especializado en electromagnetismo y microondas. Actualmente es investigador y profesor adscrito al Departamento de Electrónica y Electromagnetismo de esta facultad y además es copresentador y conductor de un podcast que se llama Paciencia de esta universidad. Entonces, bueno, primero voy a empezar con unas preguntas acerca de su investigación y tal. He estado leyendo por ahí y usted trabaja con estructuras periódicas y metamateriales. ¿Puede explicarnos qué es, más o menos de forma simple? Porque yo la verdad que no tengo ni idea. Bueno, realmente son conceptos que la carrera se ven de manera, no se ven de manera directa, porque las estructuras periódicas se estudian en física, pero sobre todo en física de estado sólido y en otros ámbitos. Pero bueno, tienen aplicación en prácticamente todas las ramas de la física, ¿no? Al final, pues, la propia materia son ordenamientos periódicos de átomos, de moléculas, que exigen un estudio en torno a eso. Entonces, yo hice la tesis, especialmente en el tema del estudio de estructuras periódicas cuando reciben radiación externa. Por ejemplo, una onda plana. Siempre se trabaja en el ámbito de ondas planas, porque es mucho más fácil desde el punto de vista matemático. Pero también es cierto que luego la realidad, lo que tenemos prácticamente son ondas planas porque tenemos dispositivos que están puestos a largas distancias con respecto al que está emitiendo y cuando la onda llega pues se puede considerar que es plana aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen las estructuras periódicas? Y ahora contaré un poco lo que son los metamateriales o el concepto de meta. Las estructuras periódicas se pueden ver como una suerte de panel, ¿no? Un panel así muy fino, que tiene extensión en 2 dimensiones y luego lo que es el grosor finito, y que están formadas por distribuciones precisamente periódicas de elementos, ¿no? Y esos elementos los controlamos nosotros, o bien a priori o bien en el propio momento en el que funcionan. Y claro, si uno tiene la capacidad de modificar cada una de las celdas, que es como denominamos a cada elemento de la distribución periódica, pues tiene la capacidad también de moldear la respuesta de la estructura con respecto a la onda plana que está recibiendo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tenemos un espejo, nos vamos a la frecuencia de la luz, tenemos un espejo, la señal llega, bueno, la onda luminosa llega, se refleja en el espejo de manera especular, generalmente. Si ese espejo tiene ciertas corrugaciones, es decir, no es perfecto, pues siempre hemos estudiado que puede aparecer un fenómeno de difuminación, ¿no? Es decir, que el propio haz de luz que llega pues no se refleja especularmente, sino que pues va en varias direcciones. Entonces, de alguna manera, este tipo de estructuras con las que trabajamos viene a reforzar ese concepto de decir, bueno, si tenemos espejos imperfectos, pues vamos a incidir en la imperfección y a lo mejor conseguimos redirigir los haces no de manera especular, sino en una dirección distinta. En vez de aprovechamos que tenemos cierta difuminación, reconstruimos un poco las corrugaciones y lo mismo podemos enviar la onda luminosa a otro lugar, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el concepto ya de metasuperficie, no tanto metamaterial, que se trabajó mucho y bastante en el grupo en el que yo estoy, estaba especialmente Ricardo Marqués, que fue uno de los expertos mundiales, y el concepto de meta viene del griego, que significa más allá. Son materiales que no existen en la naturaleza y hay que fabricarlos. ¿Por qué? Pues en aquel momento se hablaba de materiales que tenían permitividades y permeabilidades negativas, que eso no existe, y tenían, pues, si se conseguían fabricar, pues tendrían ciertas propiedades que los materiales normales no tienen. Entonces, claro, pues eso los hizo muy atractivos. Y yo ya me incorporé en una década después de eso, y ya se venía rumiando el concepto de metasuperficie. Si bien un metamaterial puede ser algo volumétrico, una metasuperficie
es algo superficial. Volvemos al panel del que os he hablado antes. Y lo que son las celdas periódicas de las que yo he hablado antes, pues ahora podrían no ser periódicas. Podríamos, digamos, tocarlas. El objetivo, fundamentalmente, es controlar las ondas. No lo he dicho, he hablado de ondas de luz, pero yo trabajo más bien en el ámbito de las ondas de radio y las ondas microondas y milimétricas, es decir, que miden entre los milímetros y los centímetros. Entonces, bueno, pues los tamaños de nuestras estructuras son, digamos, de varios centímetros, y lo que se intenta, pues, es desviar, controlar, manipular ondas electromagnéticas que llegan a ese panel. Es un poco la idea de fondo. Entonces, esto, ¿qué aplicaciones tiene al final? O sea, a ver, yo diría antenas, ¿no? Cosas así, supongo. Es lo que suena así de lejos, ¿no? Antenas es una de las aplicaciones. De hecho, se proponía... Daos cuenta que estas estructuras periódicas son generalmente pequeñas. O sea, ocupan poco espacio. Vamos allá a las ventanas. Ocupan poco espacio. Pesan poco. Relativamente fáciles de diseñar. Incluso la tecnología es relativamente sencilla porque se usan elementos metálicos o parches, por ejemplo, pegados sobre un dieléctrico. Son lo que es un plástico, por así decirlo. O sea, tecnología PCB de que se viene haciendo desde el siglo pasado para circuitos integrados. No es muy difícil de fabricar. Entonces son poco costosas, pesan poco, como he dicho, ocupan poco espacio y pueden llegar a tener las mismas características que puede tener una antena parabólica. Uno de los objetivos de los que se buscaban en unos inicios eran uno de los tipos de estructuras de las que yo hablo, que se llamaban reflect array, no entraré mucho en el concepto, buscaban sustituir antenas parabólicas por cosas más planas, claro, y mucho más delgadas, que pesasen menos, precisamente para hacerlo mucho más maleable, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues claro, han tenido, digamos, tiene aplicaciones en el ámbito de las antenas, pero también hay otros ámbitos, por ejemplo, lentes. Podemos manipular nuestra, digamos, distribución de celdas para conseguir que un haz que nos llega, pues salga enfocando en una región, por así decirlo, en un punto. Podemos conseguir absorbentes. De hecho, ahora se está investigando, especialmente en el sector de la defensa, ¿no? Se está investigando cómo conseguir que los aviones evadan los radares y algunas de las soluciones que se proponen es precisamente usando metasuperficies como esta o estructuras, digamos, relativamente planares que son capaces de absorber la onda del radar y por lo tanto el radar no detecta esa reflexión, ¿no? Entonces, absorbentes también. Hay aplicaciones incluso que son más exóticas. Si uno apila varias estructuras, daos cuenta que tenemos varias estructuras periódicas con celdas cada una de ellas, uno puede crear una red neuronal en hardware, ¿no? Directamente, sí, porque lo que tiene una celda, o digamos la interacción de una de las celdas de una de las estructuras con respecto al resto de celdas del resto de estructuras, te permite emular los pesos asociados, digamos, al entrenamiento de redes neuronales, ¿no? Yo ahí no soy experto, pero he visto gente que lo hace. Se puede hacer holografía, enviar, digamos, imágenes. También se puede hacer relativamente fácil. Es decir, el ámbito, digamos, de las aplicaciones es grande. O sea, verdaderamente sí que tiene mucho uso. Y no sé si lo he comentado, pero o sea, eso se puede hacer con cualquier tipo de onda, porque tú has dicho que estás con microondas y tal, pero ¿se puede abrir cualquier tipo de onda? Esa es una buena pregunta. Aquí no lo hemos mencionado, ¿no? Hemos hablado de la frecuencia, pero no de la longitud de onda. La longitud de onda es el inverso de la frecuencia. De tal manera que cuanto más crece la frecuencia, más disminuye la longitud de onda y viceversa. La longitud de onda es un parámetro fundamental porque te determina cuáles son los tamaños de las estructuras que tú puedes diseñar. Para que una estructura interactúe bien con una onda, necesita que las celdas, sus tamaños sean parecidos a la longitud de onda. Claro. Vale, entonces, si somos capaces de diseñar, por ejemplo, para las frecuencias de la luz, que nos vamos ya por encima de los terahercios, tenemos longitudes de onda que creo que son un poquito por debajo de las micras, pues se puede diseñar una estructura que tenga esos tamaños, se puede hacer, ¿no? Al mismo tiempo, una onda de radio, por ejemplo, que puede tener varios metros, pues precisaría a lo mejor una metasuperficie o una superficie periódica del tamaño de una pared. A lo mejor eso ya no es viable, porque para eso pues, es una antena o lo que se usa siempre. Pero digamos que el principio de funcionamiento es el mismo y se puede aplicar en cualquier rango de frecuencia. ¿Sí? Y prácticamente lo que hemos estado hablando ahora, lo que estás comentando, pero
cuánta de su investigación es teórica y cuánta puede llevarse a la realidad. Y como ya hemos estado hablando de esto un poco, de la parte teórica, ¿qué puede ser más interesante? Vale, esa pregunta es buena. A ver, yo realmente, eso ya es mi perfil, yo soy más bien teórico, en el sentido de que estudio, digamos, pues intento buscar propiedades nuevas y cosas así, pero me muevo en un ámbito aplicado. O sea, no es, por ejemplo, como otros ámbitos de la física, como puede ser la teoría de cuerdas y demás, que hay poco experimental hecho, poco nada, y los avances son básicamente en teoría, especialmente desarrollo de nuevas matemáticas y eso. En mi caso, yo parto de las ecuaciones de Maxwell, que se conocen desde el siglo XIX, eso es inamovible, y ese es el terreno del juego, ¿no? Entonces, normalmente todo lo que uno hace tiene que darle una posibilidad de que sea viable. O sea, yo, a pesar de que sea teórico, la mayoría de cosas que he hecho pues se han medido luego, ¿no? Bueno, pues, predigo tal, tengo esta estructura, lo puedo fabricar de esta manera, lo fabrico, lo hago, ¿no? Pero ya le digo, estamos en un ámbito aplicado, entonces es difícil que te echen cuenta si no puedes fabricarlo. Hay una cosa aquí que es intermedia, que es la simulación. Los simuladores hoy están tan conseguidos que se han puesto muy fiables para nosotros. Entonces muchas veces uno desarrolla un modelo y tal que te da algo que puede ser interesante, no tienes los medios para fabricarlo, pero a lo mejor un simulador te lo puede corroborar. Entonces eso a veces también vale. Pues, mira, este es mi modelo, no tengo los elementos para fabricarlo ni para medirlo, pero si me voy a un simulador y trato, digamos, de emular lo que sería el escenario real, pues me sale lo que yo predigo con mi modelo. Entonces eso también se da por válido. Y cuando hacemos este tipo de investigaciones, ¿cuánto tiempo y presupuesto se suele necesitar? Pues la verdad es que cuanto más dinero mejor siempre, ¿no? Es por así decir, ¿no? Realmente, verá, por un lado, como he dicho, en el ámbito en el que yo me muevo, después hay otros, ¿no? Nosotros tenemos que fabricar estructuras, como ya he comentado antes, entonces eso exige tener máquinas que te permitan la fabricación. Cuando yo estaba en Granada, por ejemplo, pues yo vengo de Granada, allí tenía máquinas de impresión 3D, fundamentalmente. Pues, ¿qué se hizo? Pues durante 2 o 3 años toda la investigación en este tipo de estructuras se centró en los materiales que podían usarse con la impresora 3D, que eran prácticamente dieléctricos. Se podían hacer muchas cosas. Entonces tuvimos como 2 o 3 años haciendo eso. Claro, si hubiésemos tenido, por ejemplo, una impresora de metal, pues ya hubiésemos podido... ¿Qué ocurre? Pues que normalmente o bien tienes tú la maquinaria o bien tienes que ir fuera. Entonces eso cuesta dinero, ya de por sí. Luego, por otro lado, está la medida. Si uno quiere medirla, pues si tiene buenas instalaciones en su propio grupo, en su propio centro, pues lo podrá hacer mucho más rápido que si tiene que tirar de colegas o de empresas que tengan la infraestructura. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos en el ámbito de las ondas, pues las cámaras anecoicas suenan... Yo no sé qué es. Vale, una cámara anecoica es una cámara que está aislada, ¿no? Es decir, que tiene, digamos, forraje en las paredes, en este caso serían absorbentes, de tal manera que evitamos que haya reflexiones de las ondas. O sea que cuando tenemos una antena que emite y otra que recibe, garantizamos que fundamentalmente lo que llega sea lo que va de una a otra, pero nos olvidamos de los rebotes en las paredes. Pues en nuestro ámbito tener una cámara anecoica es prácticamente fundamental. Nosotros tenemos ahí una. Pero luego pues, puedes tener también cualquier tipo de sistema de medición, por ejemplo una mesa óptica, no sé si lo habéis visto, que son mesas metálicas con agujeros que te permiten fijar, pues eso también te permite hacer algunos tipos de medidas, en fin, volvemos a lo mismo, si uno tiene la capacidad económica de adquirir material o maquinaria para poder medir, pues mejor. Y luego, por otra parte, está también, no me gusta el término, pero lo voy a decir así, los recursos humanos. Es decir, claro, si uno tiene, cuanto más financiación tenga, pues puede contratar más gente, y el grupo crece, proliferan más ideas, se vuelve más productivo. Es un poco la idea. Entonces, el dinero en principio es importante. A lo mejor en nuestro ámbito, pues no se van a pedir las cantidades que puede pedir, por ejemplo, para hacer un acelerador de partículas, no lo sé, claro. No estamos tampoco en esas, ¿no? Pero sí, cuanto más mejor siempre. Yo tengo una preguntilla con respecto a lo de antes. Has dicho que tú eres más teórico y tal. Esta pregunta ya la hemos hecho otras veces, pero a mí es que me gusta ver qué opina cada profesor.
un físico teórico así como tal, ¿qué hace en su día a día? O sea, porque se nos mete la idea de que estás en tu despacho con un papel haciendo cálculo, pero yo entiendo que es más, ¿no? Que usas más ordenadores o cosas así, haces otras cosas. ¿O Sí, cómo es? es que claro, el concepto teórico ya también va a la programación. Claro. Es decir, cuando yo digo, yo me dedico más a la teoría. Claro, realmente en mi ámbito, dedicarte a la teoría es desarrollar modelitos. Daos cuenta que las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones diferenciales y demás, que son ecuaciones complicadas. Si las aplicas en ámbitos sencillos, como puede ser el aire libre, el vacío y demás, pues uno es capaz de obtener la solución de ecuación de onda, o sea, la solución y tal, de manera analítica, tiene su fórmula. Pero en la vida real no es así. Luego, pues, tiene, digamos, antenas que tienen determinada forma, que se mueven en determinado espacio. Entonces, resolver la ecuación de Maxwell, en principio, es complicado. Claro. Es complicado analíticamente hablando. No puedes conseguir fórmulas que te den la solución. Entonces, hay que tirar de lo que se dicen los algoritmos numéricos, métodos numéricos. Que la veis, Yo lo he cursado, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno es capaz de hacer un modelo que te dé formulita, para resolver las cosas en vez de tener que tirar de un modelo numérico, pues eso se valora mucho. Entonces, uno no corrobora el modelo hasta que no lo programa y demás y ve que las cosas medio funcionan y luego, como he dicho antes, o bien va al simulador y lo corrobora o bien lo prueba experimentando. Entonces, en nuestro día a día, pues sí, te pasa el día, por un lado, sigues leyendo cosas porque la comunidad avanza, o sea, esto avanza a velocidad de crucero y tienes que estar al día. Por otro lado, pues si te ocurre algo, voy a aplicar esto, tal, y a lo mejor pues en determinado ámbito, pues intentas hacer un modelito matemático, o circuital incluso, y luego pues lo programas en MATLAB. Nosotros usamos MATLAB, que tampoco, que vosotros dais la carrera, Sí. que se usa MATLAB mucho. Y ya está, y luego pues lo discutimos, etcétera, ¿no? Y muchas veces para que pueda ser publicado es que hay que medirlo. Claro. Entonces, pues también la parte experimental entra dentro. Muy bien. ¿Dirías que el trabajo de físico teórico ha cambiado de unos años atrás hacia ahora, ya que se han actualizado más los simuladores? Esa pregunta es muy buena. Yo quiero decir que yo yo creo que yo no soy físico teórico. Si hablamos de lo que es un físico teórico, lo que he dicho antes, la gente se dedica a hacer teoría de cuerdas y cosas de esas, creo que el concepto va más por ahí. Yo soy una persona que trabaja en el electromagnetismo aplicado más en la parte teórica, quizás. No sé si sería un físico teórico, no lo sé. Yo no me llamaría como tal, porque creo que otra gente sí que llevan toda la vida haciendo eso. Pero desde luego los simuladores han cambiado mucho las cosas. La cuestión es que el simulador no es creativo, ¿no? En el sentido de que las ideas importantes y demás las sigue haciendo una persona. Claro, con la inteligencia artificial no sabemos qué va a pasar, porque hay predicciones de todo tipo. Pero el simulador es una herramienta que te ayuda pues a probar cosas. Por ejemplo, dices, voy a probar a ver qué sale, pero la idea original sale de ti, ¿sabes? Entonces el simulador creatividad no tiene. Otra cosa es que tú vayas buscando un fenómeno, porque tengas en la cabeza que va a salir tal, simula y ahora te sale algo que tú no te esperabas y algo que nadie ha hecho nunca. Eso sí te puede dar el simulador, pero el simulador está resolviendo ecuaciones y de ahí no lo puedes sacar. Ahora bien, dentro de las ecuaciones puede haber mucha fenomenología que nadie conozca, porque las ecuaciones al final tienen una aplicación infinita, todo. Pero más allá de eso, es cierto que el simulador se ha convertido en una gran herramienta para facilitarle la vida al investigador, pero no tiene la capacidad, digamos, de generar ideas o de ser creativo o de como decía Sánchez Ron, ¿no? O sea, hay cosas que de momento solo las puede crear los humanos, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿no? Pero una gran ayuda, pues sí. Y ya bueno, con respecto a los límites que has hablado antes de metamateriales que se veían antes, o sea, en ese ámbito se piensa que se puede llegar a conseguir con materiales con permeabilidad negativa, como has dicho antes, o tal, o ya es completamente... Se ha hecho, o sea, de hecho, hace unos 20 años o así, eso se postuló. Aquí no estoy muy... O sea, puedo comentar... Sí, bueno, más o menos. ¿vale? Pero voy a contarlo porque yo no trabajé directamente en metamateriales. Pero más o menos la historia eso se postuló creo que en los años 60 70, tal, si no recuerdo más, se llamaba Beselago, que se puso a jugar con las ecuaciones. ¿Qué pasa si tengo una Q negativa y una epsilon negativa? Y ahora le salía que le salían ondas que se propagaban y tal, pero que tenían comportamientos raros. Entonces, claro,
nadie hasta los inicios del 2000 había hecho, creo que fue en el 98 además, nadie había fabricado un material como tal, y en el 98 se hizo, ¿no? Que fue, si no recuerdo mal, y arriba de equivocarme, John Pendry, que es un tipo, un inglés, ¿no? Que ha estado las geniales del Nobel por ahí alguna vez, pero no por eso, sino por más cosas. Y básicamente, pues, no sé, luego lo que hacían eran estructuras con parches, digamos, de anillos, o sea, como he dicho antes, pues de esas estructuras planares, pero las apilaban de determinada manera, tenían como anillos, y esos anillos los partían, le llamaban split ring, ¿no? Bueno, pues cuando tú de alguna forma excitabas ese material, pues se observaban comportamientos similares a los que se observarían si tuvieras una mu o una epsilon negativa. Al final, tú lo que estás emulando es el comportamiento que se observa de ahí, ¿no? Y entonces ahí pegó el espaldarazo, porque una de las predicciones que tenía, que lo hizo muy viral, fue que se podía conseguir invisibilidad con los metamateriales, por ejemplo, ¿no? Eso fue durante una década, todo el mundo se metió ahí por ese tipo de cosas. Luego no se ha llegado porque bueno, sí que lo predice, pero conseguirlo luego es más difícil, ¿no? Porque invisibilidad, ¿qué sería? ¿Reflejar todas las ondas perfectas o algo así, no? Era algo así como le llaman el cloaking, ¿no? Como que la onda bordea al objeto y sigue su camino. Entonces, como si el objeto no tuviese. Ok, bueno, pues ya hemos hablado aquí un poco de tu investigación, que seguro que es mucho más complicado, pero ya ni lo vamos a entender si seguimos hablando. Y ahora quería entrar al otro tema, al de la comunicación que comentaba antes, que tiene un podcast. Entonces, bueno, aquí ya le voy a dejar un poco más libre, si ya hablas de lo que tú quieras, pero así, ¿cómo surgió la idea del podcast y por qué ese nombre? Si es por la broma o simplemente hay algo más. Nada, lo del podcast, la verdad es que es una historia tremenda, ¿no? Yo, como he dicho, yo estaba en Granada durante 5 años. Allí tenía un compañero, que hoy es mi compañero precisamente en el podcast, Andrés, y más o menos, de hecho, él es una generación menor. Yo tengo 38 años, él tiene, no sé, 25 años, por ahí, ¿verdad? Pero bueno, teníamos gustos parecidos con respecto a cómo afrontar la ciencia y tal, ¿no? Nos gustaban mucho los recursos literarios, en el sentido de, pues, no sé, la metáfora, el usar ciertas dosis poéticas para escribir, muy, muy Carl Sagan, ¿no? Yo tengo de referente a Carl Sagan por su serie Cosmos, y me gustaba mucho cómo cuenta la ciencia, ¿no? La cuenta de un tono, digamos, no ya apasionado, sino poético, ¿no? Que la hace muy atractiva al resto de la gente. Entonces nosotros tenemos espíritu de ese sentido, no es que seamos como Carl Sagan, ni de coña, perdón por la expresión, pero nos gusta esa manera de comunicar la ciencia, o de intentarlo. Y entonces, pues, ya estando allí teníamos la idea de hacer podcast. Y de hecho, a él le dieron financiación para tener su propio equipo de radio allí, para empezar a hacerlo allí, pero unas cosas u otras nos llevaron a no poder hacerlo. Yo me vine a Sevilla, me vine en junio pasado. El primer día que me hice el correo nuevo, me llega un correo de radios diciendo que abrían la convocatoria para que la gente presentase proyectos para hacer un programa. Y se lo mandé a él. Le digo, oye, ¿tú estás interesado? Me dijo que sí. Y ya empezamos a darle formato al programa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, no? Entonces, pues está muy centrado en... El programa se llama Paciencia, ya aprovecho y hago un poco de public. Sí, todo lo que quieras, vamos. El programa está muy centrado en, digamos, discutir ciertas variantes del método científico. El método científico, cuidado con decir que es algo dogmático y tal, que ya está muy establecido, ¿no? Si uno se va a la literatura, ve que siempre hay muchas discusiones en torno a qué es el método científico. Pero nosotros, pues bueno, hemos tirado un poco de esa idea que estudiamos en el colegio, de que esto parte de una observación, luego uno especula y es capaz de establecer hipótesis, intenta corroborar esa hipótesis, que todo va bien, pues uno puede empezar a pensar en una ley, incluso si varias hipótesis se corroboran, pues se puede crear un marco teórico, etcétera, etcétera. Y al final llega uno pues a probar, digamos, que sus teorías son correctas y por tanto pues ha establecido una teoría, por así decirlo, ¿no? Así dicho malamente. Entonces decíamos, vamos a centrarnos en determinados aspectos. Y entonces uno de los programas que hicimos se hizo sobre el descubrimiento de ciencia, y siempre dándole un toque no tan científico, sino más desde el punto de vista de la creatividad. O sea, porque no lo llevamos al arte, no lo llevamos a la literatura, porque Andrés, por ejemplo, es lector de poesía, ¿no? Y tampoco aprovecha también ese bagaje que tiene. Entonces intentamos que no sea algo solamente rigurosamente científico, sino también
darle el tono, digamos que al final la ciencia es una disciplina científica, una disciplina creativa, al igual que puede ser la literatura, que pueden ser otras, ¿no? Pues hablar de todo eso en un mismo programa. Entonces, pues hablo del descubrimiento, hablo de la observación, como, digamos, motor, digamos, o inicio de lo que es el método científico o la búsqueda de ideas. Hemos hablado de lo que es el escepticismo, que también muy ligado a... Bueno, la ciencia es importante, pero luego la sociedad que vivimos hoy día, que la velocidad con la que corren las noticias es enorme y se propagan muchos bulos y muchas historias, ser escéptico es una actitud fundamental. Hablamos de la especulación, muy ligado, digamos, al tema de la hipótesis, y después entrevistamos a gente de todo tipo. Hemos entrevistado a Clara Grima, en matemáticas, que es muy famosa, divulgadora. Hemos entrevistado a un historiador de la ciencia, como Sánchez Ron, y luego hemos entrevistado a un periodista, como es Rubén Sánchez, y a un poeta que se llama Diego Medina. Así que vamos tirando de gente variada, pero que siempre entronque con la temática. Y entonces, bueno, así como curiosidad, ¿tu compañero está también en tu área de estudio? ¿O? Mi compañero investiga también en microondas y allí en Granada, ¿no? Él sigue en Granada. ¿Crees que es coincidencia que justo los que habéis estudiado ahí microondas y ondas de radio os haya dado por hacer un canal de radio y tal, o sin más? Realmente yo soy físico y él es ingeniero, ¿no? Tenemos formaciones, aunque no parezcan, distintas. Los ingenieros son más prácticos y les enseñan en la carrera a ser más prácticos. Nosotros no es que no lo seamos, pero también muchas veces vamos más a la raíz. Entonces yo creo que a mí sí me viene más de eso, de la formación que recibí. La formación que recibimos aquí es de entenderlo todo muy bien y demás, ¿no? Y él, pues creo que le viene, esto ya es meterle en terreno que no corresponde, pero creo que no sé hasta qué punto le viene de la carrera, creo que le viene de su entorno, pero no lo sabría. Y otra pregunta con lo mismo temática que estamos hablando, ¿divulgar cambia tu manera de investigar? Esa pregunta es buena, sobre todo porque no tiene una respuesta rápida, ¿no? A ver, divulgar al final es como intentar hacer que todo el mundo entienda lo que haces o lo que quieres contar, ¿no? Sobre todo cuando vienes de una disciplina técnica o muy específica o lo que sea, que sabes que poca gente, pero no solo ya gente que no estudie, sino gente que tiene estudios pero que está haciendo otras cosas, ¿no? Te va a entender. Entonces, conseguir lo que decía Einstein, de que tu abuela entienda lo que le estás contando, no es tarea fácil. Y una de las cosas que yo he aprendido es que divulgar te lleva a reforzar los conceptos básicos. Porque yo a lo mejor hago microondas y demás, ¿vale? Y yo trabajo con ondas que varían en el tiempo. Pero lo básico del electromagnetismo, a lo mejor la ley de Coulomb. Y si yo vengo hacia atrás, a lo mejor no me acuerdo muy bien, ¿sabes? Entonces muchas veces divulgar te lleva a ese ejercicio de introspección y de volver hacia atrás. Claro, pues te condiciona la investigación en el sentido de que, para mí, y esto es subjetivo, aprendes a contar las cosas de una forma mucho más didáctica, que al final es de lo que se trata, refuerzas conocimientos, insisto, conocimientos que crees que tienes ahí, pero no necesariamente están, porque si no los usas se difuminan. Y luego pues aprendes a comunicar una vez que tienes que comunicar tus resultados, ¿no? Que es también muy, muy importante cuando vas a una conferencia o a un congreso o lo que sea, pues cuanto mejor comuniques, pues más cuenta te echará gente, es que es verdad. y más puede llamar la atención a otra gente. Entonces, absolutamente. Para mí, divulgar y comunicar a lo mejor algo técnico no es lo mismo, por supuesto, pero tiene una base común. Sí. Okay. Y como nos has dicho antes, habéis entrevistado a muchos tipos de gente y me gustaría preguntarle cuál es tu episodio favorito y por qué. Sí, pues, se puede decir, ¿no? Que hay que tener cuidado también. No hay problema. Llevamos hasta el momento 4 programas, el quinto se graba la semana que viene. Mi episodio favorito es el segundo. ¿Habéis podido escucharlo por casualidad? Yo escuché un poco, pero entero no lo sé bien. Vamos, no pasa nada. Mi episodio favorito es el segundo, que se llama que es la observación. Pero no solo por el tema, que también, sino porque el primero es siempre el primero. Y el primero es donde uno dice, vale, me equivoco aquí, esto no tenía que haber hecho, esto tal. Y el segundo fue donde corregimos, digamos, los errores más flagrantes, entre comillas. Ya luego el tercero y el cuarto son muy parecidos al segundo en formato.
Claro. Pero el segundo fue, digamos, en el que se hizo un programa mucho más serio. Y además se habló de una temática que es muy accesible para todo el mundo, observación. ¿Por qué? Pues porque, bueno, observamos, ¿no?, la naturaleza, nos hacemos preguntas, luego eso nos lleva, pues, a especular y a buscar las respuestas. Y es fácil de transmitir ese concepto. Por ejemplo, el tercer programa hablábamos de ser escépticos. Ya es un poquito más difícil, aunque no lo parezca. Claro. O especular. No está tan al orden del día, pero observar sí, ¿no? Entonces, no sé, pues, hablábamos de Galileo, que fue un gran observador, habla de Darwin, que fue otro gran observador. Puedes meter la foto de la Tierra, que, bueno, o la visión que tuvo Yuri Gagarin cuando estaba, digamos, fuera del planeta, porque también observaba. Es decir, era un programa que te abría muchas puertas para poner ejemplos y entonces nos lo pasamos muy bien y tengo un muy buen recuerdo de ese programa porque fue el primero en el que digo, esto nos ha quedado bien. Y No que los demás no nos hayan quedado bien, pero que ese fue como, esto es lo que queremos. ¿cada cuánto subís? Así por casualidad. ¿Cada cuánto? Subís un episodio. Cada mes. Cada mes. Sí. Entonces nos vamos a retrasar un poco, pero sí. Y era la primera vez que tú hacías algo así de grabación o tal. No necesariamente. Yo estuve, cuando yo era más joven, en el pueblo donde yo vivía, en el pueblo del Queso, que se llama Las Navas de la Concesión, está en la Sierra Norte, allí había una radio. O sea, el ayuntamiento puso una radio. Y abrió también la posibilidad de que la gente participase y hiciese su programa. Y yo tenía un programa teníamos un programa con un amigo que era de música, que no tenía nada que ver con la ciencia, ¿no? Pero era por hacer algo, ¿no? Claro. Y la cuestión es que mantuvimos el programa unos 4 años. Y ese era semanal, ¿eh? Eso Pero bueno, yo qué sé, tenían más tiempo, ¿no? Se ha cambiado mucho la vida, claro. ahora parece que no tenemos tiempo para nada. Y que era uno, pues al final, no es que aprenda, o sea, aprende a comunicar. No es que sea yo mejor comunicando, pero sí que es verdad que aprendes estos truquillos que luego te mantienen en esa onda. Y luego más adelante también volvimos a hacer un programa, pero eso duró menos. Esto era de otras cosas, no era de actualidad y demás, ¿no? Pero ese duró poco. Entonces, sí, yo escribí ciertas tablas ahí, ¿no? Y desde entonces las he mantenido. Después, en el trabajo que tengo, tenemos que comunicar mucho, vamos al congreso y todo eso, pues también te ayuda, ¿no? En ese aspecto, la verdad es que, bueno, sí. Sí, es la experiencia, sí. Y bueno, ya hablando de todo eso de la comunicación, de nuevo también es una pregunta que hacemos muchas veces para ver distintos puntos de vista, porque han venido parte de personas que también hacen divulgación. ¿Cuánta importancia crees que tiene la comunicación, la divulgación en un investigador? ¿Crees que todo el mundo debería hacerla? ¿Todo el mundo que se dedique a investigar? Sí, absolutamente. O sea, lo voy a desarrollar un poco, pero la respuesta va a ser esa. Sí, hay que comunicar. Muchas veces en ciencia pensamos que tenemos los datos y que eso es inamovible, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué hay que comunicar o por qué hay que hacer un buen relato si es que los datos están ahí? Claro. Y eso es que todo el que lo vea va a llegar a la misma conclusión. Eso no es cierto. Los datos se pueden interpretar de muchas formas. Generalmente hay veces que tienen menos margen, ¿no? Pero hay otras veces que el margen es amplio y entonces uno puede hacer lo que se denomina el cherry picking, no sé si os suena, que es cojo lo que me interesa y yo elaboro mi relato. Entonces, a veces cuando queremos comunicar algo, especialmente en disciplinas donde sí hay tensiones, ¿no? Como puede ser el cambio climático, como pueden ser la escasez de recursos, ahí es fundamental comunicar bien, ¿no? Y de hecho yo creo que no se hace bien, especialmente por la prensa. Los científicos y demás que trabajan, pues sí, son más bien rigurosos, pero luego llega a los titulares de los periódicos o de las noticias y empiezan a poner titulares rimbombantes, a veces exagerados, y entonces pues se va creando un caldo de escepticismo en la gente que consume esas noticias que no es positivo, ¿no? Entonces hay que aprender yo sí considero que la comunicación es fundamental. O sea, por eso, porque precisamente te vas a enfrentar siempre a un relato que va a intentar tirar tu investigación o tu manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, cuanto mejor comuniques, va a ser siempre mucho mejor. No sé, al final, vamos, yo por lo menos ya es punto de vista mío, pero al final, si no veo qué sentido tiene hacer ciencia si no es para contársela a los demás, ¿no? Por así decirlo, sino después pasa lo que, bueno, pasó con Newton y Leibniz, ¿no? Que estaban haciendo lo mismo, pero como no me acuerdo, uno de los dos era que se lo estaba escondiendo, ¿no? Leibniz creo que era, y al final eso, entonces es un poco lo mismo.
al final si todo el mundo compartiéramos todo, seguro que iríamos a por 4 de velocidad, pero como después hay tensiones ya, eso con la prensa, con política, y ya se mete bastante de cosas. Sí, sí, sí. Yo me he centrado, por ejemplo, en la parte porque lo he centrado en el cambio climático, pero esto va mucho más allá. Claro. Por ejemplo, hay mucha ciencia que se hace en la industria o en la empresa privada. Ahí hay acuerdos de confidencialidad, Claro. no te dejan que publiques tan alegremente. Luego hay mucho ego, también hay que decirlo. Hay Hombre, gente que quiere ser siempre el primero, entonces esconde lo que hace. Es que esto hay tantísimos, digamos, intereses, hay tantas maneras de afrontar la ciencia, porque hay quien piensa que debe ser algo más biologista, hay otra gente que tiene una visión mucho más de, pues vamos a compartir conocimientos y al final compartimos todo el planeta y todo lo que vaya progresando uno va a ser bueno para el otro y viceversa, ¿no? Pero, bueno, de hecho, para publicar en revistas, normalmente uno tiene que o bien pagar o, en fin, y hay una campaña, digamos, especialmente en Europa, de que las publicaciones tengan que estar en repositorios abiertos, para que todo el mundo tenga acceso a ellas. Y de hecho ya, por lo menos en España se hace, te estaban obligando poco a poco a que, aunque tú publiques en la revista, y la revista tenga los derechos de autor, lo que tú quieras, pero tú también lo tienes que poner en un repositorio de tu universidad, ¿no? Claro. Entonces eso garantiza que eso llegue a todo el mundo, ¿no? A mí me parece positivo también. Yo soy de tu opinión, que cuanto más gente lo lea, pues más. ¿Y qué opinas así? Esta pregunta es un poco tal, pero porque claro, nosotros por ejemplo hacemos, tanto tú como nosotros hacemos podcast que es como así divulgación más larga, donde se puede hablar más, pero ¿qué opinas de la divulgación que se hace ahora en redes sociales, de vídeos cortos de 1 minuto? ¿Crees que puede llegar a ser válida o es demasiado poca información en poco tiempo? Sí, es que esa pregunta es complicada. Yo, de partida, no me parece lo más riguroso. No me Hombre, parece. por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, también el mundo nos come. Yo ya estoy llegando a los 40 y muchas veces se te escapan también, digamos, los espíritus de la juventud y demás, cómo hacer las cosas. Puede llegar a ser positivo. Bueno, si en un vídeo de 1 minuto de TikTok tú consigues atraer la atención de gente y esa gente luego va y se informa o quiere aprender, no tiene por qué ser negativo. Pero creo que no es la tónica. Creo que la tónica es que te intentan explicar cosas muy complejas o cosas que tienen enjundia, ¿no? Y te la quieren hacer ver, digamos, Claro. de una óptica muy sencilla y demás, incluso con errores, ¿no? Porque también a veces hay sesgos y hay cosas que no se quieren explicar bien, por intereses o lo que sea. Entonces, para aprender de verdad, lo primero uno se tiene que esforzar, tiene que intentar, o sea, tiene que estudiar, lo que hemos dicho toda la vida. Ahora se puede estudiar de muchas formas, a lo mejor pues eso, viendo tutoriales en internet, no hace falta tener un libro, seguramente, ¿no? Pero eso lleva un tiempo. La adquisición de conocimiento, en mi experiencia y por lo que la gente con la que yo hablo, es un proceso de largo recorrido. Y entonces es muy difícil que uno se pueda aprender la carrera en 6 meses porque haya visto un vídeo de cada una de las asignaturas. Claro. Eso es imposible. O sea, por lo menos yo no lo veo. Okay. No, sí, sobre todo ahora que también eso, por ejemplo, la palabra cuántica está en todos lados, ¿no? Por lo que sea, o cosas así. Pues sí, no sé, ahí me pierdo un poco. Pero, por ejemplo, en mi ámbito de investigación se usa mucho también la palabra cuántica, no hay cosas de cuántica, pero a veces como, bueno, ese tipo de comportamiento que es una superposición, ¿no? Que ni es uno ni es otro, sino que puede ser una superposición, pues uno puede decir, bueno, esto es como la cuántica, ¿no? Ya, es que la palabra la hicieron muy chula para que todo el mundo, vamos, yo ya cada vez que alguien entra aquí a la facultad les pregunta siempre es ¿a qué te quieres dedicar? O cuántica o aeroespacial, bueno, sí, o el espacio, que son como las dos ahí que hacen más promo. Pero vamos, incluido yo me incluí cuando entré, que también era como lo que más tal, pero al final entras y descubres que la física tiene un montón de ramas Claro. por todos lados y tal. Bueno, de hecho, en mi época ya no salimos de guión. No sé si... En mi época la gente entraba porque le gustaba el universo, ¿no? La astrofísica. Claro. A mí especialmente era lo que me motivaba. Pero claro, no tenía ni idea de lo que era la carrera. Claro. Yo había dado 4 cosas en el bachillerato, que estaba chulo, sí. Pero ya cuando la gente de electromagnetismo, cuántica, física nuclear, óptica también, mecánica, ya uno va adquiriendo lo que más le va gustando. De hecho, en los últimos tiempos, en Estados Unidos al menos,
el electromagnetismo se está volviendo a poner de moda, ¿no? Porque están saliendo cosas nuevas y demás, y como son aplicables, pues muchas veces son atractivas porque las puedes aplicar relativamente rápido. No todas, ¿no? Pero algunas sí. No conozco a nadie que haya entrado en la carrera motivado por el electromagnetismo, pero quién sabe si de aquí al futuro pues se puede motivar. Sí. Y como ya estamos hablando de todo este tema de la forma de dibujar, que ahora que es un poco menos rigurosa y eso, ya metiéndonos también en tu tema, ¿crees que haya alguna idea errónea sobre onda electromagnética o electromagnetismo en general que te gustaría eliminar? Y aquí te toca mojarte, ya. Sí, ya nos vamos a mojar. Sí, absolutamente. Hay una creencia, bueno, no es una creencia, pero sí hay un bulo por ahí extendido de los males del 5G, que no es tal. Quiero decir que al final eso no existe. Hay estudios, no hablo de... De hecho, mira, hay un libro de Alberto Pérez Izquierdo que se llama No me creo nada, y precisamente toca con esa temática. Y él resume, ¿no? Porque él ha leído algunos estudios sobre, cómo afecta, ¿no? Es que no recuerdo si era el 5G o el tener móvil al lado o algo así, pero estaba relacionado con las ondas, ¿no? Y los estudios eran inconcluyentes, no había, digamos, en ningún momento había una garantía de que las ondas electromagnéticas de microondas y de radio, den problemas o sean cancerígenas, etcétera. Son ondas de baja energía, ya lo veréis en la carrera, son longitudes de onda grandes, entonces tienen poco impacto o ninguno sobre las células, no pueden, y además se irradian en potencias pequeñas, lo cual tampoco va a producir quemaduras en la piel ni nada de eso, ¿no? Entonces hay una creencia extendida de que el 5G, sobre todo cuando llegó el COVID, que es hay un follón de conspiraciones. No hay más que ver lo del 5 que salió. Ahora que se acabó el carnaval. La del año pasado. Claro, había ahí mucho de que, bueno, con el 5G no iban a controlar. A mí esto me hace gracia porque ¿cómo te van a controlar con el 5G? Bueno, lo voy a decir de otra forma. O sea, tienes un móvil en el bolsillo que con eso sí que te están controlando mucho más, porque tú te estás metiendo en páginas web y eso no nos alarma. Y en cambio parece que el 5G sí que tiene esa... No son ondas peligrosas, insisto, no son ondas rayos X, no son ondas rayos gamma, no son, digamos, incluso ultravioletas, que ahí empieza ya a haber más peligro. Son ondas de baja intensidad también, de baja frecuencia y no hay ningún problema. Entonces sí que es verdad que es una creencia que me gustaría eliminar, pero bueno, es que volvemos a lo mismo, como las ondas no se ven, su impacto no es inmediato, pues es muy fácil crear alarmismo, bulos y tal. Sí, es que está muy metido, porque ahora digamos, yo por ejemplo, yo siempre recuerdo a mi abuela de pequeño diciéndome eso, por ejemplo, no te acerques el móvil al dormir, no te lo dejes cerca, cosas así. Yo creo que es eso, que es como es algo que no se ve, lo dice y bueno, te lo puedes creer, ¿no? Al final. Claro, no ves los efectos inmediatos tampoco y las ondas son invisibles, ¿no? Pues entonces es fácil crear alarmismo en torno, y después que hay un poder de amplificar cualquier bulo hoy día con las redes sociales. Eso que también y lo que has comentado antes, que sí que los datos están ahí, pero que si no se comentan, no se divulgan, no se explican, se pueden dar la interpretación que quiera. Y al final, si alguien es capaz de tergiversar esos datos, puede conseguir lo que quiera. Exactamente. Y además, fíjate, lo que has dicho es importante, porque si tú usas datos para crear un relato alternativo, ese relato tiene más peso, porque tú puedes decir, ahí están los datos, que yo no me lo estoy inventando. Claro. Lo que pasa es que los datos hay que interpretar, que tienen una interpretación no errónea, pero sí a lo mejor malintencionada. Y entonces, esas cosas, es que el mundo de la comunicación en ese aspecto se ha vuelto muy complejo. Sí. Pero los datos, cuando uno cree que tiene razón y demás, los tiene que defender, tiene que crear su relato, tiene que ir donde haga falta para que lo escuchen. No tiene más remedio. Y bueno, volviendo un poco al tema de antes, quería preguntarle, que ha comentado que eso, bueno, que habéis invitado a vuestro podcast a un montón de gente de distintos ámbitos y tal. ¿Cuánto cree que necesita la física y la ciencia en general del resto de ámbitos? Ya has comentado más o menos lo de la visión de Carl Sagan y tal, pero eso, ¿cuánto cree que hace falta de la física, por ejemplo, hace falta de la filosofía, de la historia, de las artes, por ejemplo? Esa pregunta es complicada. Yo creo que la respuesta va a ser bastante subjetiva.
Hombre, O sea, que va a ser una opinión, básicamente. Mi opinión, sí, quiero decir, no hay diferencia, sí hay diferencia, ¿no? Pero que todo forma parte de lo mismo, ¿no? Estamos hablando, digamos, de disciplinas que son creativas en el fondo, entonces todo lo que se pueda nutrir una de la otra siempre va a ser positivo. Por ejemplo, la historia, ¿no? Sí. ¿Qué puede tener que ver la historia con la física? Bueno, pues la física se desarrolla en un contexto siempre, ¿no? La época en la que Newton hizo experimentos y demás, pues tenía un contexto y las ideas del momento eran las que eran, ¿no? Y quizás por eso le llegó a pensar como pensó. Si hubiesen nacido en otra época, pues no lo hace. La época griega, ¿no? Era un momento en el que filosofía y ciencia no estaban muy separadas, ¿no? Que tenían un componente especulativo alto y más o menos estaban en la misma onda, ¿no? Entonces, yo no veo por qué nos puede haber buena sinergia, digamos, entre unas y otras. Cualquier tipo de arte, pues más de lo mismo, ¿no? Son disciplinas al final creativas que te impulsan, ¿no? a hacer cosas que a otros no se le ocurren, y ese impulso inicial está en la ciencia también, ¿no? O sea, al final, el que es artista, pues lo plasma, no sé, un escultor, lo que sea, pues tiene la capacidad de plasmarlo en una piedra o en lo que sea, y alguien que sea científico, con el bagaje que tiene detrás, pues capaz de aplicar cosas a un fenómeno que otro no ha sido capaz, precisamente porque lo ha pensado. Pero creo que hay un cuerpo común que en esencia, y no sé si me estoy metiendo ya donde no me llaman, va en la necesidad del ser humano de conocer, de querer saber y conocer. Claro. Y cada uno lo hace desde la disciplina que a mí se le da. No, sí, aparte creo que suele pasar mucho que gente que estudia física o biología o cualquier ciencia termina después estudiando alguna parte ya humanitaria, en plan de historia, filosofía o tal. Bueno, yo personalmente, igual ha sido coincidencia, pero yo he entrado en la carrera, entré el año pasado y conocí a un montón de gente que pues baila, toca instrumentos, escribe, que yo antes no conocía a tanta gente, igual es casualidad, pero yo creo que también hay una conexión ahí muy intrínseca en lo que has dicho, que quien termina estudiando estas carreras al final, o sea, le gusta el ámbito, pero también como tiene esa ansia de conocer, que al final te lleva pues eso, a conocer tanto pues parte de la ciencia como otras partes como el arte y todo eso, yo creo que sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo también cuando entré en la carrera me pasó lo mismo, conocer a gente que quiere aprender. Sí, que creo que es muy común. Sí, o sea, eso, que viene de la música, que algunos que querían hacer historia o física, o sea, que tú dices, pero ¿cómo puede ser que en el bachillerato? Pues sí, existe eso, y luego gente que, habiendo terminado la carrera de ciencias pertinente, pues decide hacer una carrera de letras, porque, bueno, de letras puede ser filosofía, antropología, pues historia, pues porque ha tenido esa curiosidad siempre y la quiere satisfacer. Sí, eso. ¿Tú no estarías dispuesto a hacer en algún momento otra carrera o ya? Pues sí que lo pensaba, no tengo tiempo. Ya. Depende del momento. A mí me gustaba la historia en el instituto. No es que me debatiese entre física e historia, pero estaba ahí, ¿no? La historia. Y luego con el tiempo, pues filosofía me ha ido gustando, porque al final, pues lo mismo, ¿no? La historia del pensamiento es... La filosofía es una de las cosas a las que yo he ido dando importancia a medida que iba siendo mayor. Cuando era más joven no le daba mucha... Pero luego te das cuenta de lo importante que es. Economía, incluso, porque también, no sé, creo que forma parte de la curiosidad, sí. En cierto modo. Pero no me voy a hacer nada. No, pero, a ver, también son ámbitos que en verdad puedes aprender bastante por tu cuenta. Obviamente no es una carrera, pero eso, la historia, por ejemplo, a mí la historia romana, por ejemplo, siempre me ha encantado. Entonces yo si en algún momento, la carrera entera no la haría, la verdad, pero yo que sé, podría leer esa parte y tal. Son muy... Muchas veces que son muy cómodos. Me meto en la carrera porque me dicen lo que tengo que leer. Claro. En vez de tener que buscar nosotros también. Pero tienes razón, claro, tú hoy día especialmente tienes acceso a todo ese conocimiento fácilmente. Pues sí. Bueno, pues nosotros solemos terminar, ¿vale? No sé si lo habrás visto, pero bueno, no lo decimos porque no queremos que la gente se lo piense, pero solemos terminar con que el profesor diga una frase, algo así que quiera que, digamos, lo que a ti te gustaría que la gente que escucha el podcast se quede con eso. Puede ser una frase, puede ser opinión, puede ser lo que vea, ¿no? Los profesores... Que lo sepamos. Sí, porque si no, se lo prepara la gente, es lo que salga en el momento, ¿sabes? Así, si hay algo, si no, no pasa nada, vaya. Sí, hombre, pero ya que lo he dicho, algo tiene que salir, ¿no? O sea, generalmente es algo así que la gente lo escuche, ¿no? Sí. O sea, una frase, digamos, resumen del programa. No solemos hacer resumen del programa, suele ser del tipo, si a mí alguien me escucha me gustaría
quedase esto claro. Por ejemplo, muchas veces han dicho, a ver si ahora me acuerdo alguna, pero eso, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, un episodio se habló de la unión entre ciencia y los otros ámbitos, y pues eso, el mensaje final fue en plan de tener en cuenta que no solo, o sea, la ciencia no solo es ella, sino que come de otros ámbitos, algo así, lo que quieras, sobre comunicación, sobre tu investigación, sobre lo que veas. Me gustaría decir algo más bien tipo así motivador. Eso No se me ocurre nada así que no sea, con perdón, una cagada, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo sí diría que, bueno, que se mantenga la curiosidad, no sé. Los tiempos los que corren, que estamos absortos, que no tenemos tiempo de concentrarnos prácticamente, que estamos sometidos a 1000 estímulos. Si no podemos mantener la concentración, que mantengamos la curiosidad. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por venir. Ha sido un placer.